NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Una de las obras de misericordia es dar buen consejo a quien lo necesita. Y los santos que han tenido este don de consejo, precisamente un don del Espíritu Santo, están preparados para ayudarnos en nuestra vida cristiana, así, dándonos el consejo adecuado. Y es lo que San Agustín hizo, además, con podríamos decir, un grupo social muy afín a él, como eran los estudiantes. Él preparó una serie de consejos para los estudiantes que nunca pasarán de moda. Lo van ustedes a comprobar una vez más. Y en este programa, con la amabilidad del doctor Eudaldo Forment, que es catedrático de Metafísica en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía, estamos descubriendo estos consejos de San Agustín a la juventud. Bueno, no sé si eran a los estudiantes o a la juventud. ¿Con más exactitud, doctor Forment, los consejos? Bueno, él tenía estudiantes, pero él se refiere a la juventud en general, porque él mismo era joven, tenía 32 años, estaba su hijo, que estaba empezando entonces a estudiar, y en general se refería pues a todos los jóvenes, porque en realidad todos los jóvenes, entonces como ahora, pues tienen que estudiar, se están preparando para una, qué sé yo, pues para un grado, para una maestría, o si no para una profesión, o simplemente para unos estudios básicos, pero todo el mundo tiene que estudiar. Es decir, la juventud es la edad principalmente en que uno estudia, que se prepara, y por esto son tan importantes los consejos, porque es una edad decisiva en la vida y muchas veces no se tiene el norte o los dejamos de que funcionen según el viento que sopla, y por esto San Agustín se preocupaba por aconsejarles, y por esto, como ha dicho usted, continúan siendo tan actuales porque la juventud necesita siempre que se le señale el norte. Exacto. ¿Y qué le parece si recordamos el segundo de esta serie de consejos que habíamos comenzado a estudiar la última vez? Sí. Dice San Agustín que a la sobriedad en las costumbres le debe corresponder la moderación en las actitudes, la tolerancia en el trato, la honradez en el comportamiento y la exigencia para consigo mismo, que comentamos el día pasado. De acuerdo. Y habíamos visto, doctor Forment, la última vez, me acuerdo, más bien el primer aspecto donde nos hablaba de la templanza, que es una de las virtudes cardinales, lo recordamos y veíamos que el santo nos aconseja a todos la sobriedad en las actitudes, en las costumbres, en el trato, honradez, tal. Pero nos habíamos quedado como al filo de ver los efectos que produce esta virtud a nivel individual y a nivel social. Y podríamos decir que, en realidad, antes de pasar a esto, preguntarnos cómo repercute esta sobriedad, esta templanza de cada persona en sí mismo y en la sociedad. ¿Qué efectos produce? Sí, yo para esto le contestaré con palabras de San Agustín, porque San Agustín continuó no solamente formando la juventud, sino después ya con las obligaciones como sacerdote, como fundador pues de una orden religiosa y como obispo, finalmente, pues siempre de formar, de evangelizar, y siempre continuó desarrollando estos temas. Y entonces decía que con la sobriedad se consigue la paz. O sea, un efecto, aparte de agradar a Dios, lo que se consigue es la paz. Y la paz es un gran bien, es el gran bien que busca el hombre, y no solamente en la juventud, sino en todas las edades de la vida, siempre lo que buscamos es la paz. Pero, ¿qué paz? Vamos a pedirle que lo defina. Bueno, hay una definición
de San Agustín, en la Ciudad de Dios, en esta obra ya casi de las últimas, tan importante y que es muy conocida, es casi una de aquellas definiciones que acepta todo el mundo y casi universal, que decía que la paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden. Es disfrutar de la tranquilidad que proporciona el orden de una vida dirigida, cuando ya se tiene, diríamos lo que decíamos al principio, y cuando tenemos el norte, cuando vamos ya por buen camino y estamos ya dirigidos, pues entonces tenemos una tranquilidad y esto es lo que se llama la paz. De acuerdo, es como si pusiéramos, no sé, la comparación de un río, ¿no? Que va por su cauce y no está desbordado. O sea, sobriedad en el sentido de que tiene el agua necesaria para hacer bien y no para hacer mal, inundándolo todo, sino lo necesario, y luego que vaya encauzado, como usted decía, me ha hecho pensar en esto, hacia un fin, hacia un norte correcto, benéfico también para sí y para los demás. Doctor Forment, cualquiera de nuestros amigos oyentes que esté un poco informado, no lo podemos dejar de estar hoy en día, pues de las noticias a nivel mundial y muchas veces incluso a nivel familiar o nacional, vemos que la paz social falta a todos los niveles. Esa tranquilidad en el orden, pues bien, se va alcanzando a ratitos, pero en realidad sabemos que ahora mismo hay muchas guerras desencadenadas en la humanidad. Y ya digo, incluso a nivel familiar, cuando se parten las herencias, hay que ver qué guerras se organizan. Entonces, yo creo que también necesitamos una definición quizás más precisa de esta paz social. ¿A qué se refiere? Sí, bueno, San Agustín cuando habla de paz explica que se refiere a dos cosas. Primero, a la paz personal propia, a la paz interior nuestra, de estar en paz. Y por tanto, cuando tenemos conseguido que todas nuestras tendencias, nuestros impulsos, que siguen su propia dirección, estén todos no suprimidos, sino que estén ordenados, que estén encauzados. Y entonces tenemos la paz interior, la paz personal, esto que es un gran bien y que buscamos siempre, el estar en paz. Pero por otra parte hay una paz exterior, que es lo que usted llamaba la paz social, y que San Agustín definía, concretaba la definición, que es también la tranquilidad del orden, pero la concretaba diciendo, y es textual, que es la concordia bien ordenada en el gobierno y en la obediencia de sus ciudadanos. Es decir, que hay, pues esto, una concordia, una armonía y bien ordenada. La sociedad también tiene que seguir el norte en el gobierno, los que gobiernan, la autoridad, que la ha querido Dios, que exista, que nos organicemos y que vivamos en sociedad y que esta sociedad tenga una autoridad que no olvidemos que es un servicio, que es para servir, y en la obediencia de sus ciudadanos. Entonces, cuando hay esta concordia, que está bien ordenada, entonces hay la paz social. No obstante, hay una cosa importante, que para que haya paz social, y quizá hoy en día no la hay estos desórdenes, esta falta de paz, esta guerra en todas partes, a veces pues con el terrorismo, violencia, guerra pues con armas, pero también hay a veces una lucha, una guerra entre grupos sociales, entre hombres, entre, lo que leíamos siempre en los periódicos, y es necesaria la paz interior. No es de una manera absolutamente necesaria, es decir, para que haya paz en la sociedad no quiere decir que todos los ciudadanos tengan la paz interior, pero con la paz interior es mucho más fácil la paz exterior. Todos tenemos la experiencia de que cuando nos falla interiormente la paz, estamos inquietos, descargamos nuestra falta de tranquilidad en los demás, y tenemos una actitud pues más crítica, más dura, más negativa. En cambio, cuando uno está en paz, pues ve las cosas, le es más fácil tener la paz con los demás. Quiero aclarar una cosa, si me permite, que yo voy hablando del norte. Tengo un amigo catedrático y periodista
que tiene un programa de televisión en España y va haciendo pues entrevistas a distintas autoridades en todos los... y el programa, no me acuerdo ahora el título, pero habla del norte. Y entonces les pregunta... No perdamos el norte. Exacto, algo así, ¿no? Algo así. Les pregunta, bueno, dígame usted la primera pregunta, ¿dónde está el norte? Y la gente pues mira al sol, mira más o menos, a ver, ¿dónde está? Pues yo creo, y señalan así con la mano horizontalmente, yo creo que el norte está allí. Y él dice, no, ha fallado usted en la primera pregunta. El norte no está, lo busque usted en lo horizontal. El norte está, y señala el dedo, hacia arriba. Genial. Nuestro norte es Dios. Genial. De manera que empezamos la entrevista pensando en Dios. Tiene mucha gracia, quizás un poco agresiva, porque claro, hacer la pregunta que... La primera pregunta... ¿Se la hizo a usted? No, a mí no me la ha hecho. No me la ha hecho. ¿Hubiera usted señalado el crucifijo? Yo, porque como yo le sigo los programas, entonces, pues, que por cierto, es muy bueno escuchar programas católicos, ver televisión católica, como la que estamos, porque ayuda mucho, no solamente nuestra formación espiritual, que es necesaria, nuestro acercamiento con Dios en nuestra vida interior, sino también cultural, y además también distrae, porque... bueno, a veces buscamos distraernos en cosas vanas, superficiales, cuando tenemos la oportunidad, y gracias a Dios en la Iglesia, pues hay, bueno, cadenas, como esta y otras que yo citaba, y que, bueno, pues que nos pueden ayudar a todos. Yo me pongo el primero porque, digo, yo lo hago y bueno, me va muy bien. Desde Radio Católica Mundial, desde... Exacto. Para lograr la paz también, doctor Forment, Exacto. porque claro, si esta era un poco mi siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que los ciudadanos obedezcamos en concordia? Perdone lo que voy a decir, no es con ánimo de ninguna polémica, ni tampoco me refiero solo a un país, sino desgraciadamente a la mayoría. ¿Cómo podemos pretender que los ciudadanos obedezcamos en concordia a unos gobernantes que ni ellos mismos están dando testimonio de sobriedad, de templanza, sino más bien de todo lo contrario? Incluso de corrupción. Entonces, claro, llega un momento que los mismos gobernados se sienten que no pueden ser cómplices de esa situación, entonces se tienen que indignar, se tienen que levantar, que expresar de alguna manera pacífica, pero entonces veo ahí un problema. ¿Cómo puede haber paz en una sociedad como la actual, en la que muchas veces los gobernantes no dan ejemplo, ni tampoco aconsejan la sobriedad? Me refiero, yo qué sé, pues en tema de medios de comunicación mismo. Unos gobernantes que permiten tal desorden moral en los medios de comunicación, el famoso caso del Charlie Hebdo en Francia, que es una auténtica vergüenza, ¿verdad? Un periódico blasfemo que se dedica a hablar mal de todas las religiones. ¿Cómo un gobierno que permite esto puede pretender que haya paz social, doctor Forment? Porque esa paz sería una gran mentira, sería una hipocresía de los ciudadanos. Sí, tiene usted toda la razón, aunque yo le diría que tenemos que procurar en lo que podemos hacer, las posibilidades de cada uno, pero yo creo que teníamos que empezar pues buscando la paz con nosotros mismos. La paz es un quehacer propio, y San Agustín y todos los clásicos, no solamente San Agustín, me refiero a los filósofos antiguos, hablaban de que el hombre tiene que ser virtuoso, es decir, que el hombre tiene que dominarse a sí mismo y para ello pues tiene que formarse, tiene que educarse. Luego lo tendríamos que hacer extensivo en nuestra familia. Todos vivimos en familia, pues una familia más directa, menos directa. Una comunidad. Una comunidad. Todos vivimos en familia y en la familia tenemos que procurar pues que haya paz. Y luego son como círculos concéntricos. La paz se va difundiendo y puede llegar pues a toda la sociedad, puede llegar hasta los gobernantes. Porque a veces, como he dicho, justificamos que no exista la paz externa, pero en realidad lo que estamos buscando es la paz interior, nuestra propia paz. Y para esto, pues lo que necesitamos es vivir la virtud. Y una de las maneras, que ya hemos hablado, yo por lo menos creo que lo he dicho en otro programa, algún otro programa, y me disculpará usted y los radioyentes la confidencia, porque estamos hablando de San Agustín o de mí mismo, pero a mí lo que me da gran paz y que siento, o sea, esta tranquilidad del orden,
es después de confesarme. Cuando uno está bien ya con el norte, con Dios, sale, se queda uno, pues decir, bueno, me he quedado tranquilo, Sí. ahora estoy ordenado. Después tengo fallos, y bueno, pero sé que tengo este medio, la confesión es un gran medio, para tener la paz. Y la gracia de Dios es lo que me da fuerza, lo que nos da a todos, me refiero, ayuda para, y sobre todo hay que pedirla en la oración, para que podamos, pues, vivir en paz e irradiar paz, como decía San Pablo, sembrar paz en los demás. Tenemos que pensar que lo contrario de la paz, que es la discordia, el odio, esto es algo que es propio Del diablo. del diablo, como dice el Papa Francisco, del príncipe de este mundo, que siempre está dividiendo, siempre está fomentando la discordia, las peleas. A veces es muy triste, usted lo ha dicho antes, en las familias, que no solamente por las herencias, sino a veces por puras tonterías. Precisamente a veces cuando hay fiestas, cuando hay vacaciones y se reúne más la familia, y hay contactos, cuando falta más la paz. Por esto hay que procurar también en la familia siempre, pues, poner esta paz. La paz es algo que viene de Dios. Cuando hay discordia, cuando hay disensión, esto viene del demonio, o en todo caso estamos haciendo juego al príncipe de este mundo. Cierto. De manera que incluso uno de los criterios para saber que algo viene de Dios, para saber la voluntad de Dios, como sabe usted muy bien, es si uno está en paz. Es muy cierto. Aunque también es verdad que uno se puede engañar a sí mismo con una falsa paz, ¿no? Pero es verdad, y San Ignacio lo dice cuando estudia el discernimiento de espíritus, cuando uno está obrando bien, normalmente el pecado lo intranquiliza y el obrar bien le produce paz. Doctor Formen, me ha gustado mucho y nos ha ayudado a todos, creo, lo que nos acaba de decir. Muchas veces nos quejamos todos contra los gobiernos, etcétera, y no nos damos cuenta que el gobierno, no puedo culparle, por ejemplo, al gobierno, o menos a Dios, que hay personas que llegan a culpar a Dios de su propia falta de paz. Eso es un trabajo personal, es lo que usted nos dice, de virtud, de aplicación. Creo que el Papa Francisco también sale al paso de una dificultad de cada día, y es que doctor Formen, cuando en nuestra familia, en nuestro entorno, por lo que sea, ¿no?, pues ha habido alguna ofensa que ha producido discordia, tenemos que perdonar, es decir, dar más allá. Y es lo que se llama la misericordia, ¿no? O sea, a lo mejor no basta la justicia para conseguir la paz. Hay casos en que hay que hacer algo más que la justicia, porque si quiero que todo sea justo, no tendré paz. Tengo que ir más allá. Sí, no sé si lo quiere explicar mejor, porque... Sí, no, yo seguiré lo que dice el Papa Francisco, lo ha dicho varias veces, sobre todo cuando él, pues, actúa como un sacerdote que está diciendo la misa, como un párroco en la homilía, que cada día, casi cada día, celebra en su residencia, en la residencia, vamos, que no es suya, es para los visitantes del Vaticano de Santa Marta. Bueno, pues en las homilías, que después lo pueden visitar nuestros radioyentes en Vatican Va, en esta página del Vaticano, y en otros medios que también, en revistas de la red católicas, pues bueno, reproducen la homilía que ha dicho él, normalmente sobre, pues, las lecturas del día. Y bueno, concretamente hay una que a mí me impresionó mucho y que la leo y la releo, y me alegra mucho, pues, que usted me haya hecho esta pregunta, porque fue hace no mucho tiempo, bueno, relativamente, porque el Papa, pues, no ha tenido un pontificado como el que ha tenido Juan Pablo II, ¿no? Pero concretamente el 17 de marzo del año 14, el Papa, comentando pues un texto en que se decía, bueno, daba un consejo Jesús de que hay que ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. El Papa decía que bueno, que tenemos que ser misericordiosos y que la misericordia, decía,
textualmente, porque la misericordia nos lleva a la paz. Es decir, el camino para encontrar la paz es este camino de la misericordia. Usted me ha dicho algo muy importante, que a veces intentamos ser justos, hacer justicia con los demás, y en cambio, decir, en justicia me toca esto, tengo que hacer esto. Entonces el Papa decía en este día que la justicia no es propia del hombre, que cuando intentamos ser justos estamos usurpando el lugar de Dios. Quien hará justicia y quien puede juzgar es Dios. Nosotros estamos muy prontos siempre a juzgar, a criticar a los demás, y él decía, no tenemos un corazón grande, un corazón ensanchado, sino que tenemos un corazón pequeño, tenemos esta tendencia a ser egoístas, a ser incapaces de misericordia. Hay un texto que me gustaría, no sé si podemos leerlo, que usted lo leyera, que es textual. Yo creo que sí, porque nos va a hacer mucho bien. Sí, por supuesto. A mí me lo hace. Sí, se lo indico. Todo vale la pena, pero no tenemos tiempo y además me gustaría comentar algo. De todas formas, repetimos la fecha, por si algún oyente está interesado, lo puede buscar en Internet, en la página del Vaticano. Homilía del Papa Francisco en Santa Marta, 17 de marzo de 2014. El texto seleccionado por el doctor Forment dice así: agrandar el corazón. Pero soy un pecador. Pero mira lo que ha hecho aquel. Yo he hecho muchas. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Esta frase, ¿quién soy yo para juzgar esto? ¿Quién soy yo para hablar de esto? ¿Quién soy yo que he hecho las mismas cosas o peores? Dice el Papa, agrandar el corazón. Y el Señor lo dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Esta generosidad del corazón. ¿Y qué se os dará? Una medida buena, apretada, llena, rebosante, se os verterá en el regazo. Es la imagen, sigue el Papa, de las personas que iban a recibir el grano con el delantal y alargaban el delantal para recibir más grano. Y dice el Papa, si tienes el corazón ancho, grande, tú puedes recibir más. Más misericordia, más paz, justamente. Exacto. Si lo estrecho, no me cabe. Exacto. Es un texto muy bonito y no tenemos que olvidar una cosa que dice también aquí, que para tener misericordia hay que ser humilde. Es decir, la humildad lleva a la misericordia y la misericordia a la paz. O sea, relaciona estas dos virtudes y con este efecto. Humildad para ser misericordioso. Porque el humilde tiene una misericordia auténtica, no simplemente porque está mandado o para poder recibir más de Dios, sino porque el humilde se reconoce pecador. Es decir, ¿cómo voy a juzgar a este otro si yo he hecho cantidad de pecados, soy capaz de hacerlos? Es decir, yo no he matado, pero los pecados que hacemos cada día, que a nosotros, según nuestro criterio, que nos disculpamos, nos parecen muy pequeños. Estamos ofendiendo a Dios, nos está faltando el amor a Dios. Pues ¿cómo voy a juzgar a los otros? De manera que la humildad supone el reconocimiento de nuestros propios pecados y, por supuesto, pedir perdón a Dios. Y entonces, por esto, yo soy misericordioso, porque no puedo, muchas veces lo que hacemos, dice el Papa, es que justificamos nuestro pecado descargando la culpa sobre los demás. Puede que las circunstancias me hayan facilitado este pecado, pero soy yo, y entonces yo lo que tengo que ser es humilde y pedir perdón a Dios, y así seré misericordioso. El Papa dice además una cosa que a mí he apuntado aquí en el texto la clave, porque dice que es muy breve: frente al arrepentimiento, la justicia de Dios se transforma en misericordia y perdón. Está citando la Biblia, el Papa de aquel día, las lecturas, está diciendo lo siguiente: Dios es justo, con una justicia infinita, y nosotros, que ya hemos nacido con el pecado original, que estamos dentro de una masa pecadora, que además incrementamos el pecado original con nuestros propios pecados, merecemos la justicia de Dios, merecemos el castigo.
Es muy propio de San Agustín. San Agustín incluso dice, citando a San Pablo, que nosotros lo propio que podemos recibir es la ira de Dios. Somos vasos de ira. Pero estos vasos de ira se pueden transformar en vasos de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios, como hemos leído, su justicia, que es también misericordia, hay una llave para cambiarla, que es el arrepentimiento. El que le pide perdón, el que se arrepiente, la justicia se transforma en misericordia. Pensemos simplemente en el buen ladrón. Cómo el arrepentimiento, la justicia de Dios, que estaba muriendo, castigado, que se iba además por todos sus pecados al infierno, se cambia totalmente en misericordia. Pues esto que hace Dios, lo tenemos que hacer también nosotros con los demás. De manera que ante una herencia que usted decía, es que es justo, es que ejemplo, es injusto. Claro. No ponernos a juzgar nosotros. Exacto. Nosotros ser misericordiosos para recibir la misericordia de Dios. Magnífico. Para recibir la misericordia de Dios hay que ser humilde, hay que pedir perdón, hay que confesarse. Y por esto ya decía yo que lo he experimentado y creo que todos nosotros, que después de una buena confesión uno tiene paz. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Digo ocurrir porque en realidad es algo que hacemos nosotros voluntariamente, el confesarnos. Por cierto, un consejo del Papa en todo momento. Nos despedimos de este programa donde hemos tratado la segunda parte del segundo consejo de San Agustín a la juventud. Y mira por dónde hemos terminado hablando de esta misericordia y arrepentimiento que el mismo San Agustín experimentó en su propia persona, y que fue la que lo cambió de pecador en santo. O sea que damos las gracias al doctor Forment, también a Raúl García desde el control, y esperamos tenerles muy pronto con nosotros la próxima semana.